Y ahorita no estoy ahorita en CD, sino tengo la otra computadora. Eh, ¿Ven mi imagen? ¿El video? Yo veo, se ve todo negro. Yo veo todo oscuro. Bueno, negro, ajá. No se prende la cámara. Bueno, ya por lo menos me escuchan. Yo creo que por hoy vamos a tener que dar la clase así. ¿Ahí ya me ven? Sí, todo se me desconfiguró. Bueno, ya están. Entonces, a continuar. Este, muy bien. Entonces, ahorita les comparto la pantalla. Bueno, ya estamos viendo motores de AC. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. Entonces, ya vimos que los motores más utilizados hoy en día en la industria, ¿cuáles son? ¿Te acuerdan? ¿Qué me puede decir? Habla de ardilla, ¿no? La ardilla, eso también creo. Son motores de inducción, ¿verdad? De inducción, corriente alterna. Eh, bueno, vemos sus partes. Por aquí vimos por qué, a ver si recuerdan, por qué un motor de inducción monofásico, es un jaula de ardilla monofásico, no rota. No rota al principio, ¿verdad? O sea, lo conecto y, y ¿por qué sería que no rotara? ¿Cuál sería la razón? ¿De acuerdo? Es porque al inicio ocupa mayor energía para girar. Mayor energía, nada más escuché mayor energía, lo demás no lo escuché. Se cortó. Ah, para poder girar. A ver, muy bien. ¿Quién quiere comentar al respecto también?
Me parece, bueno, según recuerdo es porque el campo no actúa perpendicularmente, sino que actúa en el mismo sentido, ¿no? Ok, correcto. Muy bien. Sí, esa es la principal, bueno, esa es la razón. Recuerden que el campo que se origina en el rotor debido a la corriente, ¿verdad? O sea, esa corriente que circula por el rotor no está, digamos, perpendicular al campo del estator. Por lo tanto, pues no hay un momento, ¿verdad? No hay una fuerza, no existe o la ley de Lorentz es cero, ¿no? En ese caso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer, pues desfasar ese campo, desfasar ese campo que se genera en el rotor debido a la corriente. Pues, básicamente es como cambiar la dirección como desalinear la corriente que circula por el rotor. Eh, ¿Esto cómo se logra, compañeros? Podemos hacerlo. Con un capacitor de arranque. A ver, que casi no los escucho, oye muy, muy bajito. Por ciento. Hace poco te No, escuché muy nosotros sí lo bajito, Luis. escuchamos bien. Ya se escucha bajito. Digo que con un capacitor de arranque, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto, sí. Estabas muy lejos o algo así, Sí, ¿no? Ok. se escucha. Sí, esa es la respuesta bueno, es una de las posibilidades, ¿verdad? Que es con un capacitor de arranque que ya habíamos comentado. ¿Cuál sería la otra posibilidad? ¿Quién gusta vodka? No crean, es agua. No, se me reseca la garganta y con agüita. Este, ¿cuál otra opción hay? Yo creo que también lo comentamos, sería con un devanado secundario, ¿no? Esa podría ser la otra opción. O incluso alguna combinación. Decíamos que, miren, por ejemplo aquí, en este caso, eh, que lo que se le llama motores de fase partida. Entonces, no recuerdo si leímos esto, creo que sí llegamos hasta aquí, ¿no? O nos quedamos antes. Nos quedamos un poco antes. Lo que sí vimos fue esta parte de aquí, que eso nos falta leerlo, este pedazo. No sé si están de acuerdo conmigo. Porque vimos esto de las ecuaciones y me parece que nos falta aquí. Y si no, pues nos sirve de repaso, sí, ya lo leímos. ¿Quién quiere empezar a leer? A ver, vamos a empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Quién quiere empezar? Si no, yo Alberto empiezo, o profe. Ok, adelante, por favor. Cuando se desarrollaron los primeros motores de inducción hacia finales de los años 1880 y comienzos de los años de 1890, los primeros sistemas de potencia de corriente alterna eran monofásicos a 133 Hz. Con los materiales y técnicas por ese entonces disponibles, fue imposible construir un motor que trabajara bien. Los motores de inducción lograron ser un producto útil solo hasta cuando se desarrollaron los sistemas de potencia trifásicos a 60 Hz, a mediados de la década de 1890. Sin embargo, una vez que el rotor comienza a girar, se produce par. Los sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos se basan por tanto en provocar un desequilibrio entre los pares antagonistas que generan ambos campos magnéticos. Las principales realizaciones se basan en cambiar, al menos durante el arranque,
el motor monofásico por un bifásico, que arranca solo. Un motor bifásico tiene dos devanados en el estator, desplazados pi sobre 2p. Las principales manufacturas de motores monofásicos utilizando esta técnica son motores de fase partida, motores de arranque por condensador. Gracias. Y sí, era lo que ya comentábamos, ¿no? Sí, es lo que ya comentábamos, ¿no? Que tenemos fase partida. La fase partida muchas veces se entiende pues que agarra una fase y la parte entre dos, pero no necesariamente entre dos, sino que puede ser una parte más pequeña y una parte más grande, ¿no? Entonces, eh, eso de fase partida le conoce a esa segunda fase que es más pequeña como auxiliar. ¿Ah? Y puede ser del mismo tamaño, pero por lo general es un poco más pequeña, digamos, la inductancia de ese segundo embobinado es más pequeño porque solamente lo necesitamos para desfasar el campo magnético, ¿no? Solamente lo ocupamos para eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el motor de fase partida. ¿Quién quiere seguir leyendo? Yo, ¿Quién nos ayudas? Burocracia. Ah, ¿quién? ¿Juan Pedro? Adelante. ¿quién fue? Si quiere yo lo- Sí, sí, por favor. ok. Eh, Motores de fase partida. Un motor monofásico de fase partida es un motor de inducción con dos bobinados en el estator, uno principal y otro auxiliar o de arranque. El motor de fase partida es uno de los distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos. Se basa en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico, que puede arrancar solo. El motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar. Además, lleva incorporado un interruptor centrífugo cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. Ver figura 2. Gracias. Aquí tenemos el diagrama. Donde tenemos el devanado principal y lo que comentábamos, ¿no? O un devanado auxiliar, que es el que tenemos aquí. Ajá. Pero ese devanado auxiliar, se fijan, cierra el circuito, la armadura la que está adentro, el rotor, pues, cierra el circuito. La idea es desconectar ese devanado auxiliar cuando el motor ya arrancó y ya alcanzó una cierta velocidad. Porque si no pasa lo que les comentaba, ¿no? Como que se descompensa el motor, que lo mismo pasa con el capacitor, ¿verdad? Que por ahí comentamos un poco el viernes. Ah, entonces, lo mismo pasa con el devanado auxiliar. Eh, por lo tanto, tenemos un interruptor centrífugo que que se desactiva automáticamente cuando el interruptor alcanza una velocidad determinada, que es ajustada por el fabricante, ¿no? Esta más o menos es como un cuarto de la velocidad, de la velocidad total. Cuando va como un cuarto, se desconecta, es decir, si el motor es de 1000 RPM a las 250 RPM se desconecta y ya gira solamente con el devanador principal, porque una vez que el motor ya empieza a girar, ya se genera el par, ¿no? Ya no necesito del devanador auxiliar. Y si lo dejo como comentaba, pues podemos tener problemas de vibración. Ahora vamos a ver el motor de arranque por condensador.
Gracias. A ver, Mario Alberto, ¿nos ayudas, por favor? Sí, claro. Motores de arranque por condensador. Para lograr aumentar el par de arranque del motor, se hace uso de un arreglo como el de la siguiente figura, donde se observa un segundo capacitor. Además del capacitor permanente o de arranque y giro, llamado capacitor de arranque. La función de este es balancear las corrientes del devanado principal y auxiliar en el arranque, debido a que el capacitor permanente está dimensionado para balancear las corrientes en el devanado principal y auxiliar en la condición de carga nominal, y puesto que la corriente de arranque es mucho más grande que la corriente de carga nominal, el capacitor que balancea las fases bajo carga nominal las deja muy desbalanceadas en las condiciones de arranque. El valor del condensador permanente tiene un tamaño que está alrededor de 10 al 20% del condensador de arranque, dependiendo las características y fabricación de cada motor. Entonces, fíjense, aquí tenemos una segunda opción. Ajá. Podemos tener un capacitor permanente. Este capacitor permanente pues es relativamente chico. Por ejemplo, el del motor que nos mostraba José Juan la clase pasada, tenía, si mal no recuerdo, 4 microfaradios, ¿verdad, Juan José? 4 micros. Micros. Yo por ahí había visto uno por ejemplo, creo que era medio HP o un HP, no recuerdo bien, y traía 6 micros, ¿no? Este motor que tenemos aquí es de aproximadamente 5 HPs. Entonces, pues va creciendo un poquito el capacitor dependiendo de la potencia del motor. Con este de 20 microamperes, el motor, pero microfaradios, perdón, de 20 microfaradios, el motor podría arrancar, ¿verdad? Y girar libremente sin descompensar tanto al motor, o sea que podríamos dejarlo como la palabra lo dice, permanentemente. Nos ayudaría a arrancar, pero nos ayudaría a que no vibrara mucho también, ¿verdad? O sea, no nos desfasaría mucho el campo cuando el motor ya está girando. Entonces, ¿por qué poner un segundo capacitor? Grande, ¿verdad? Por cierto. ¿Cuál creen que sería la justificación para poner un capacitor extra más grande? Y yo. A ver, Viridiana, ¿tú qué opinarías? ¿Qué comentarías? ¿Para qué nos serviría ese segundo capacitor? No sé si para dejar enclavado. Bueno, no sé. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya se escucha. No sé si para hacer el enclavamiento, desenclavamiento de la bobina auxiliar del devanado secundario. No, en este caso no. Fíjense, aquí esta imagen tenemos combinados 3 métodos en uno solo, ¿verdad? Tenemos capacitor de arranque y tenemos 2 capacitores, ¿verdad? Uno fijo y otro que se desconecta.
tenemos un devanador secundario. Realmente en la práctica esto no se hace, ¿verdad? Digo, es una posibilidad, pero es muy raro que se haga. O le pongo capacitores o le pongo devanado. Una de dos, ¿verdad? Aquí pues nos muestran así como que estas dos opciones, pero lo normal es que si uso capacitor no tenga devanado secundario y si uso devanado secundario no tenga capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, les voy a explicar por qué. Hace tiempo había un proyecto de unas máquinas de coser textiles, ¿verdad? Pero son máquinas industriales que usaban un motor hasta de un HP, entre medio HP y un HP, pero eran motores, bueno, y usaban motores monofásicos. El monofásico, ahorita les explico el detallito de ese, porque traía un capacitor, pero traía un capacitor fijo, ¿no? Nada más. Y el trifásico, bueno, pues el trifásico ya sabemos que no ocupamos un método de arranque porque por sí solo, como sus devanados están desfasados 60 grados, pues ya, bueno, sus campos, ¿verdad? Ya no requiero de ese capacitor o de ese devanado secundario. Pero digamos que el caso más problemático era el motor monofásico. Entonces, lo que se quería, pues era, en primera, disminuir los tiempos muertos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona que cosía, eh, mientras acomodaba la tela y le ponía el hilo a la máquina, etcétera, cortaba, lo que sea, pues no ocupaba la máquina, ¿verdad? Y ya solamente cuando ya acomodaba todo y iba a coser, ahora sí, ocupaba la máquina. ¿Cómo era el sistema que tenían? Déjame ver si encuentro una imagen para no estarles hablando tanto al aire. Permítame ver si encuentro una imagen de ese. Es que ese fue el primer proyecto bueno, uno de los primeros proyectos que hice en CIDESI. Pues, por lo menos tiene 20 años que hice ese proyecto, así es de que ya se imaginarán. Déjenme ver si encuentro esa información. Creo que no. Pues, más de que no lo vayan con es que debo tener aquí. Escudo.
Bueno, les debo la imagen porque de momento no, yo creo que no lo voy a encontrar ni todo este. Es que es de un respaldo de una computadora de hace, sí, como 22, 23 años más o menos. No sé si va a estar medio complicado. Pensé que la tenía aquí en la mano, pero ya vi que no. Lo voy a poner aquí en el buscador a ver si encuentro algo. Mientras seguimos con la clase. Déjenle pongo aquí. Bueno, ahí lo dejé buscando, a ver si lo encuentro ahorita. Entonces era un proyecto en el que el motor estaba, hagan de cuenta, el sistema era un motor el monofásico era de un HP. Entonces estaba girando continuamente, ¿no? Y utilizaba un volante de inercia. ¿Ah? ¿Sabe lo que es un volante de inercia? Es un disco, una masa pesada, pues que guarda energía, ¿no? ¿Como Entonces, el del coche, profe? ¿El volante motriz? No. y es parecido al de los coches, es correcto. Es un volante de inercia, pero no el volante de conducir, sino el volante que va en la transmisión, ¿verdad? Este, está girando con el motor y básicamente es un disco, es un almacén de inercia, es un almacenador de inercia, ¿no? Una masa pesada, que está girando y está almacenando y almacena energía. Entonces, cuando usaban la máquina, metían como un clutch, es que pegaban la parte del volante de inercia con un disco y entonces la máquina transmitía el movimiento a la aguja, ¿no? Para coser. Dejaban de coser, pues separaban el pedal, el disco se despegaba del volante de inercia, pero el motor seguía girando libremente el motor. Así es de que más o menos yo saqué el cálculo y de un minuto solamente lo ocupaban 10 segundos. O sea, solamente cogían 10 segundos y 50 segundos pues el motor estaba girando sin ser utilizado, ¿verdad? Y estaba gastando energía porque seguía conectado a la corriente eléctrica. Así es el sistema, ¿no? Siempre tiene que estar conectado para que cuando se acople el sistema tenga la inercia en el volante y el motor no se pare, ¿no? De hecho, sin el volante, si le metía la carga, el motor se paraba, no aguantaba, no aguantaba la carga, ¿no? Entonces, para eso era el volante de inercia. ¿Qué El es lo motor que estaba tenía? girando a su máxima velocidad y con un clutch ellos controlaban, así como en un coche, ¿no? Con el clutch, un coche estándar, con el clutch, pues nosotros controlamos la energía ya que le pasamos hacia las llantas, ¿no? O sea, aquí lo Profesor, mismo, tenían un pedal, perdón. perdón, lo que quiere buscar en sus archivos es cómo funciona esta máquina. No, les quiero encontrar las imágenes de ese proyecto para Ah, que vean cómo digo era la porque, máquina. ah, bueno, aquí en mi casa, su casa, tenemos también un Gracias. taller de costura donde usamos estas máquinas por si era lo que Ajá. estaba buscando. Sí, ¿tienes alguna ahí que nos puedas mostrar o una imagen o lo que sea? O sea, tendría que ir para allá. Si quiere, me conecto en mi celular y los llevo para allá. Sí, 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 sí. Por favor, Eri, Permítame tantito entonces. claro.
Ahorita tal vez nos muestre Iridiana. Algo como esto, ¿no? Pero bueno, ahora ya están más avanzadas que antes. Aquí abajo lleva el motor. No sé qué tipo de máquina tenga ella. Estas eran unas máquinas, eran de la marca Brother. O bueno, Brother de hace 25 años, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, escuchamos. A ver, permítame. A ver, no sé si se alcance a ver. Bueno, esta es una de las máquinas que presentaba el profe. Ay, no sé por qué no puedo hacer. ¿Se ve? El disco que dice ustedes la banda de aquí, ¿no? A ver, permíteme, es que quise agrandar el video y se me... No sé qué le pasó. De compartir. Ahí está, ahora sí. Lo que digo es que Sí, ahí está la banda, sí. sí, la máquina se Ajá. enciende aquí y todo el tiempo está encendido el motor y Y con todo el el tiempo pedal haces el solo. motor. Exacto. Exacto, cuando se presiona el pedal es cuando... Ay, es que no sé si pueda. Exactamente, era una máquina de esas. No se sabe, sí. Más ilustración que eso. Pues hace contacto la banda que hace que gire en realidad y cuando gira pues gira todo lo de acá, que va avanzando Ajá. la aguja y cose y demás. ¿Puedes poner el pedal otra vez, Viri, por favor? Sí. Pedal y cómo se conecta. Tiene una varilla. ¿Esa varilla dónde va conectada? Hacia el clutch, miren. Esa barra, eso que está ahí es parte del clutch. Adentro del motor, esto que se ve como un disco grueso, adentro de eso hay un volante de inercia. ¿Ah? Cuando oprimo el pedal, lo que hago es como un clutch, ¿no? Tiene un disco que pega con el volante de inercia y le pasa el movimiento a la banda. A esta Ajá, banda. a esa banda exactamente. Y ya Y empieza a esta coser. banda se conecta aquí, Ajá, a este. exacto. Si se fijan, es un motor bastante grande que puede ser de medio HP, de .75 o de un HP, dependiendo de la máquina. No sé si tienes acceso ahí a la vista, pues, la placa del motor, Viri, Este es de medio HP. de Bueno, medio HP. Ok, sí, exactamente. Sí, a ver, está, miren, esas. Entonces, había de medio HP, de .75 y hasta un HP, que eran, pues, un poco más grandes todavía. Pero esas son las máquinas industriales. Y de hecho, el inversor que yo hice tenía que funcionar también para medio HP. Porque allí en la empresa que les comento, sí tenían también motores de medio HP. Que ya es un medio HP, parece poco, pero no. O sea, medio HP son 200 y tantos newton metros sobre segundo. Entonces tienen bastante fuerza y además consumen mucha corriente. Pues muy bien, muchas gracias, Viridiana. Mira, prácticamente igual a aquellas máquinas que teníamos a la vista. Bueno, que tenemos para ese proyecto. Y esta máquina que les pongo aquí, pues es un poco ya más moderna, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el mismo principio. Esta de acá. Igual, si se fijan abajo, tiene su palanca, ¿no? Que está moviendo allí. No sé si use clutch todavía esta máquina, esta Hooky. Pareciera que sí. Creo que Las ya no más está caras hoy en presentando. día ya son un poco diferentes. Pero bueno. Entonces ya vieron, gracias, Viri, bastante ilustrativo.
Qué bueno que nos comentaste que tienen ahí máquinas ustedes. Entonces, el taller era como esta imagen que se ve, que tiene un montón de máquinas ahí en ese taller. Tenían trifásicas, monofásicas, bordadoras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la idea, como dice, como ya nos confirmó más bien Viridiana, el motor siempre está trabajando. Bueno, de hecho no le estoy compartiendo la pantalla, ahora no me les dije. Y como esta imagen donde se ven un montón de máquinas, Ya. así estaba el taller, ¿no? Con un montón de máquinas. Y gastaban pues un montón de luz. No recuerdo la cifra exacta de luz, pero al mes pagaban una buena lana, por decirlo. No sé, ¿cuántas máquinas tienen ustedes, Viri? Creo que se acaba de salir. A lo mejor por lo del teléfono, ¿no? Que se conectó. Bueno, el caso es que vamos a ver si se conecta ahorita rápido. Imagino que se fue a su computadora. Ya se unió, Ya, creo. ya se conectaba, ¿verdad, Viri? Sí, creo. Sí, aquí estoy. Gracias. Bueno, comentaba, no sé, ¿tienen más de una máquina, Viri? ¿O cuántas máquinas tienen? Como la que les enseñé, unas 4, otras Sí. 2 de otro tipo y así, son diferentes. ¿Y cuánto pagan de luz al mes, más o menos? Híjole, ahí sí no sé porque mi papá trabajaba en una compañía se llamaba aquí Luz y Fuerza, y Ajá, pues tenía sí. convenio para no estar pagando luz, entonces Ya, pues ahí sí le debo el dato. ok. No, pues entonces les conviene bastante. Sí, por Porque, ese lado no sufrimos. sí, no se preocupa, porque pues esos motores pues gastan mucha energía, ¿no? Entonces les comentaba que esa empresa pues tenía así como esta imagen que les estoy poniendo ahí en la pantalla, porque tenían varias máquinas, ¿no? Tenían alrededor de 50 máquinas, yo creo, ahí una navecita que tenían. Entonces pagaban mucha luz, era mucha luz, y realmente, pues, solamente ocupaban 10 segundos de cada minuto, ¿no? O sea, el tiempo útil era 10 segundos por cada minuto, y 50 segundos, pues, la máquina consumiendo energía. Entonces, de ahí viene el proyecto que les comentaba, ¿no? Y que vamos a ver un poquito más adelante en la parte de control de motores, pero lo que quería aterrizar es el tema de los capacitores, ¿no? Que vemos que en este caso tenemos dos capacitores. No hay devanado secundario realmente, pero sí tenemos dos capacitores. Ese motor que tienes ahí, Viri, de seguro es arranque por capacitor, pero solamente tiene un capacitor, un solo capacitor. Posiblemente de 6 microamperes el que tengas ahí, porque es de medio HP. Digo, a veces depende de la marca, ¿no? No es como una constante, es decir, todos los de medio HP tienen 6 microfaradios. Depende de la marca, de cómo hagan el diseño del motor. Entonces, digamos que la idea era hacer un driver para esos motores de esas máquinas que pudieran eliminar el uso del volante de inercia, ¿no? Y eliminar el uso, pues, del motor cuando no está siendo realmente aprovechado, ¿no? En esos 50 segundos, que el motor no estuviera girando, sino que realmente estuviera parado y sin consumir nada de energía, ¿no? Así es que un driver se prestaba pues bastante para esto, ¿no? Pues simplemente yo acelero y voy moviendo la carga, pero para eso tienes que controlar ese arranque, ¿no? Porque justamente el motor llevaba volante de inercia. Si ya girando se paraba, imagínense, ustedes arrancaran desde cero el motor, pues no, lo queman. O sea, ese motor, por ejemplo, si ustedes
o si una operadora, ¿no? Oprimía el pedal y conectaba en la máquina, el motor se quemaba, ¿no? Le salía humo, porque era tanta la corriente que se amarraba, ¿no? A lo mejor no se quemaba, pero empezaba a calentarse y si no lo soltaban, pues sí se quemaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden incrementar? Si ya sabemos que un motor de inducción monofásico por sí solo no tiene torque de arranque. Y bueno, dicen, bueno, le meto un capacitor permanente que no puede ser muy grande porque me estabiliza en altas velocidades al motor. Ajá. Entonces, ¿cómo pueden ustedes aumentar el arranque o la fuerza de arranque, el torque de arranque de ese motor? ¿Verdad? ¿Cómo la pueden aumentar? Y la respuesta es con un segundo capacitor. Lo que estoy haciendo aquí, en realidad estoy generando un capacitor mucho más grande. Voy a tener 20 microfaradios, tenemos 240 microfaradios. ¿Cuál es la idea? La idea de incrementar ese capacitor, desfasar los campos magnéticos, ¿no? Entonces, lo ideal es poner el campo magnético a 90 grados con respecto al del estator, ¿de acuerdo? Eso es lo ideal para tener la máxima fuerza según la ley de Lorentz. Así es de que hay que buscar el capacitor correcto para ir incrementando. Entonces, fui haciendo, la verdad no tenía mucha forma de medir la orientación del campo magnético, pero fui experimentando. Entonces le puse, por ejemplo, uno de 100 microfaradios, vi que tenía más torque, ¿no? Le puse y le fui subiendo, le fui subiendo. El caso era que, por ejemplo, si yo ponía uno de 320 microfaradios, tenía menos fuerza que con 220. ¿Qué es lo que pasaba? Que ya me había pasado de los 90 grados, ¿no? Entonces, hay que buscar el capacitor adecuado que nos dé más torque de arranque. Pues tenía un torquímetro y con eso podía medir, eso sí. Entonces, con eso, pude determinar el valor del capacitor, cuál era el mejor capacitor para tener el máximo torque de arranque. ¿De acuerdo? Esa era la idea. Esa es la idea. ¿Sí se entiende cómo se escogió ese capacitor? Profe, hoy en día los motores de corriente directa ya dan el torque, el 100% del torque a 0 RPM, ¿verdad? De corriente directa, pues Ajá. los de corriente directa son lineales, ¿no? Acuérdense que el problema de los motores de corriente directa, su problema es que se desgastan, ¿no? Los carbones se desgastan. Entonces, para una aplicación de una máquina de coser donde todo el día están trabajando, pues no funcionarían, ¿verdad? No sería lo más adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hay que buscar justamente es un motor que sea durable, que este motor no lleva escobillas, pero pues sacándole los máximos recursos, ¿no? Sacándole el máximo provecho a ese motor. Esa es la idea, sacarle el máximo provecho. Profesor, ¿y entonces por qué no se pone un solo capacitor? ¿Y por qué la necesidad de dos en paralelo y con el relevador? Ajá, por lo que les comentaba, ¿no? Porque un solo capacitor sí me da un torque de arranque, pero no es el mayor torque de arranque, porque no puede ser muy grande, ya que a velocidades altas el motor vibraría, ¿no? Si fuera muy grande. No solamente requiero el torque en el arranque, que es cuando tengo que empezar a mover la carga. Porque la idea del proyecto era eliminar el volante de inercia, eliminar el clutch y poner directamente el mecanismo de la máquina, ponerla directamente al motor. Y o sea que el motor arrancara desde cero a plena carga, ¿no? Que así se le llama. Desde velocidad cero
Profe, pudiera arrancar a plena carga. Esa es la idea, pues. Con un profe, solo capacitor pequeño no era posible ah, arrancar en la carga, ¿no? O sea, no podía, solito no podía. Si yo le ponía la carga con ese capacitor, el motor se sentaba, ¿no? Y por más que le metiera un driver y lo que sea, pues no era posible mover la carga. Entonces, al momento de que yo agregué este segundo capacitor, que es, si se fijan, tiene un contacto aquí, un relevador, ¿no? Este relevador yo lo controlaba dependiendo de las revoluciones por minuto que tenía el motor. Ajá. Entonces yo ya sabía cuando el motor ya había arrancado y ya tenía una velocidad suficiente para que ya se fuera con la carga solo. Entonces desconectaba este segundo capacitor y se quedaba solamente con el de 20 microfaradios. Entonces, ¿qué es lo Es que decir, hago con el hizo, capacitor? Perdón, no, es que tomando la analogía, es decir, hizo una transmisión estándar a una automática. más o menos, más o menos. Más o menos, pero sin ningún mecanismo, ¿no? O sea, todo electrónico, ¿verdad? Pero, bueno, eléctrico, electrónico. Pues sí, buena analogía. O sea, aquí entonces la idea del segundo capacitor, ¿qué es? Aumentar el torque de arranque del motor. ¿Cómo? Desfasando más los campos magnéticos, básicamente, ¿no? Con este capacitor más grande logro desfasar más los campos magnéticos y por lo tanto la fuerza es más grande. O sea, el torque es más alto. Así que con este capacitor yo ya podía mover el motor desde cero, en la carga, hasta su máxima velocidad. O sea, de 0 RPMs, pero con la carga conectada y llevarlo hasta su máxima velocidad. ¿De acuerdo? Pero con la carga conectada esa es la diferencia, ¿no? La máquina que tienes ahí, Viridiana, pues el motor ya está a su máxima velocidad cuando tú le metes la carga. O sea, es decir, están desacoplados, el motor llega solito sin ninguna carga, llega a su máxima velocidad. Y con el clutch, entonces le transmite la fuerza, pero el motor ya está girando a su máxima velocidad. Incluso tiene lo que les comentaba el volante de inercia, ¿no? Para que soporte más cuando se le mete la carga. ¿De acuerdo? Sí se entendió, Piri, compañeros. Nada más eh, ahí, el demandado secundario no me queda claro qué hace. Es lo que les digo, en este caso el devanado secundario no se usaría. Elimínenlo. Si yo utilizo ya estos capacitores, el devanado secundario no existe. Este nada más es un esquema, ¿no? No es el esquema del proyecto que yo hice, sino que es un esquema. ¿De acuerdo? Entonces, eliminen el devanado secundario y solamente tenemos el principal y los capacitores. ¿Y Diana, sí les entendió? Sí, sí, ya lo entendí, gracias. Bueno, entonces, ese es un arreglo bastante bueno, ¿verdad? Que le da un impulso muy fuerte de torque al motor, ¿no? En el arranque, o sea, de par de arranque, lo que se llama par de arranque. ¿No? Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos dos capacitores, uno es permanente y el otro es de arranque. Entonces, esto se usa solamente cuando quiero mover el motor desde velocidad cero, plena carga, ¿no? O sea, desde cero hasta su máxima velocidad, pero con la carga conectada. Eso quiere decir, cuando se dice a plena carga, quiere decir que la carga siempre está conectada al motor, ¿no? No hay un desacoplamiento como en el caso del clutch de la máquina que nos enseñó Viridiana, que hay un desacoplamiento y el motor arranca sin carga y luego ya se le pone la carga, ¿no? Aquí no, aquí el motor arranca. profe, ¿y hay qué mecanismos tienen? ¿Hay qué Perdón. mecanismo se tiene para separar ¿En qué momento se separa pues el segundo capacitor? ¿Qué Es lo que utilizan? les comentaba. Tiene este ¿Algún timer o relevador. algo así? Oh, No, no.
Lo vamos a ver cuando veamos los drivers, pero hagan de cuenta que es por velocidad. O sea, una vez que el motor ya alcanza su máxima velocidad, bueno, digamos más o menos, yo realmente lo desconectaba casi llegando a la mitad de velocidad del motor. Cuando yo detectaba poquito abajo de la velocidad media del motor, desconectaba. Es decir, si el motor es de 1800 RPMs, a las 900 RPMs, poquito abajo, como 880, por ahí sí, 850, desconectaba el relevador. Ah, te tenía entonces un sensor para medir Sí, la velocidad. sí, exactamente. Tienes que medir la velocidad. También podía ser con uno centrífugo, ¿eh? Claro, también se podía usar un interruptor centrífugo, como en el primer caso, ¿no? Este es completamente mecánico, el centrífugo. Tiene un sistemita que con la fuerza centrífuga se libera y entonces se abre el interruptor, ¿verdad? Pero bueno, yo decidí, como sabía la velocidad del motor, pues decidí meter nada más un relevadorcito normal. Y tan que al final, aquí le puse, en lugar de un relevador, como iba a estar trabajando diario la máquina, acelerando, decelerando, pues un relevador, ustedes saben que un relevador tiene un tiempo de vida también limitado. Ajá. Entonces, cuando se está usando mucho el relevador, pues no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces, al final, digamos que las primeras pruebas las hice con un relevador y aquí para que se expliquen, para que se entienda más fácil, pues es mejor un relevador. Pero al final utilicé un triac. Aquí quedó un triac que conectaba y desconectaba el capacitor. Y ya el triac, pues ahora sí que era eterno, ¿no? Se iba a acabar más rápido el motor que el triac. Quedó muy solvente, muy robusto el sistema. Bueno, entonces sí, es por velocidad se desconecta el relevador. Y eso como en el driver yo sabía la velocidad, ahí lo desconectaba. Bien. Entonces ahora vamos a pasar, ahora sí, a qué tipo de driver se utilizaría. Son las dos, pueden quedarse hasta las 2:30, las 2:11. Está bien, profe. ¿Sí? Bueno, Para compensar un poco, porque lo que estoy haciendo ahorita, les doy media hora más y sin receso, ¿no? Como ando con mucho trabajo, tengo que optimizar más el tiempo. De hecho, antes de la clase de ustedes tuve una junta que duró casi 2 horas, entonces he andado muy apretado de tiempo y tengo muchos pendientes, ¿no? Que ahorita ya son de script, por eso no soy en CSI, pero tengo un montón de tomos de cosas que hacer. Mañana sí tengo que ir a CDS otra vez. Bueno, entonces, sí, 2:30 le cortamos, o como 2:35 por ahí, así más o menos. Bueno, entonces ahora, fíjense, ¿cómo, cómo controlarían ustedes un motor de corriente alterna? ¿Qué tipo de controlador utilizarían? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? control de velocidad. Un control de velocidad, y bueno, y obviamente se controla la velocidad y a la vez se controla el torque, ¿no? O puedo controlar torque y o velocidad, o incluso puedo hacer alguna combinación de ambas, ¿no? Yo ya sé con qué velocidad tengo qué torque, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a llamarle un control de velocidad. ¿Cómo harían un control de velocidad de un motor? Primero se necesitaría un encoder, ¿no? Monofásico. Para saber. Y ocuparían un encoder. Monofásico, puede ser monofásico o trifásico, ¿eh? Vamos a empezar con un monofásico que es más fácil. En teoría es más fácil, ¿no? Tiene sus complejidades como las que ya acabamos de ver, pero en teoría es más fácil porque pues nada más tengo un devanado, ¿no? Con un triac. Un triac que, a ver,
Vamos a ver ¿quién dijo un triángulo? ¿Qué? Yo, Jorge. Muy bien. A ver, Alberto, ¿tú qué harías, Alberto? ¿Cómo controlarías la velocidad de un motor de AC, jaula de ardilla? ¿Sí? Con un variador de frecuencia. Ok, a ver, Gerardo, ¿tú qué opinas? Sí, creo que el variador de frecuencia es el más usado, ¿no? En la industria. Con un variador. Jonathan, Mm, Pues ahorita lo voy a hacer rápido. Y creo que sí, ¿con, el variador, con- con qué, perdón? con un variador. Variador. José María, Creo que igual que mis compañeros que conozco, que sepa, pues el variador de frecuencia. Flores, Juan Hernández, Pues, el variador, pero que haya otra cosa como un arrancador para monofásico. variador y con un arrancador. Sí, podría ser. Ok. Marco, Alberto, Pues Mario, igual Alberto, con un perdón, variador, Mario. profe. No, no se me ocurre otra forma. Ma- Variador, Mauricio. Sí, también. No sé si se pueda con un PWM. ¿Puedes repetir? Casi no te escuché. Sí, se pueda también con un PWM. Bueno, es que acuérdense que el PWM es una técnica, ¿no? De control de voltaje, pero pues si yo digo PWM, pues no digo nada realmente, o sea, en cuestiones de un driver para motor, pues si yo digo PWM, pues no, en realidad no estoy diciendo nada, ¿no? O sea, tendría que, como que especificar más, ¿no? Especificar un poco más. O sea, sí es como si nada más le mandara yo la señal PWM al motor, y ya, pues no, ¿de acuerdo? Pues ahí, para que lo cheques, Mario, ¿quién sigue? Mauricio. No, perdón, fue Mauricio, ¿verdad? Miguel, Inversor, no sé. ¿eh? ¿Se escuchó? A ver, repites, por favor. ¿Por frecuencia o por inversor se puede? Frecuencia por inversor, ok. Ya tiene un poco más de detalle. Eh, Pedro, Pues sí, profe, el simple el variador de frecuencia. ok. Viridiana, ¿Cuál variador de frecuencia? frecuencia, ok. Bueno, fíjense que aunque Jorge, aunque Jorge dijo con un tiristor, resulta que todos están bien. Bueno, lo que sí, José Juan, es que si uso variador, no requiero arrancador. Normalmente cuando yo uso un variador, ya no uso un arrancador, ¿no? El arrancador se usa cuando no hay variador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos están bien, aunque Gerardo dijo que con tiristor, bien está bien. Yo creo que ya se ha extendido mucho, ya ahora ya son muy populares. Yo recuerdo, no sé, todavía hace 5 años les preguntaba a los chavos de la especialidad y prácticamente nadie conocía los variadores. Eh, bueno, ustedes veo que la mayoría sí. No sé si alguien me puede explicar qué es un variador.
A ver, por ejemplo, ¿quién dijo variador? Por ejemplo, Pedro, ¿qué es un variador? ¿Qué es un variador? ¿Qué es un variador? En tus propias palabras, no quiero una definición muy Pues así, de manera resumida, sería como el control de velocidad, el arranque, el paro también. No sé si. ahí te falta, digamos, la parte fundamental del variador. ¿Quién puede apoyar? Por ejemplo, Jonathan, Alberto, tú fuiste primero, creo que dijo, variador. Hablarla, ok. Viridiana, ¿nos puedes decir algo? Yo, la verdad, no los he utilizado. Lo vimos como, recuerdo que lo vi de forma teórica en la universidad, pero la verdad, cómo funciona, no me acuerdo. No pasa nada, chavos, ¿eh? Ajá, aquí estamos para aprender, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿qué varía? ¿Por qué se llama variador? ¿Variador de qué? De frecuencia. De frecuencia. Es un variador de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que varía qué? ¿La Pues la frecuencia de dónde? frecuencia de la señal alterna. De la ¿La señal de frecuencia de qué, perdón? alimentación. De la señal de alimentación al motor o a los Ok, devanados. ok. Fíjense, aquí la idea se trata de, bueno, antes de entrar en ese detalle, es sí, variador, pero, a ver, variador, con qué estaría hecho? ¿Con transistores? Digo que transistores abarca MOSFETs y abarca IGBTs, ¿no? Y abarca el BJT. ¿Con transistores o con tiristores? Y los tiristores, pues cuando digo tiristores, pues abarca el SCR y abarca el TREAC, ¿no? Y cualquier otro. ¿Con qué con qué se hace un variador? ¿Con transistores o con tiristores? Con transistores. Transistores. ¿Alguien tiene otra idea o otra opinión? Ahora o callen para siempre. Profe, yo desconozco totalmente de qué. EPI. ¿Será que pudiera ser con MOSFET por la frecuencia? ¿Ok? Fíjense que, sí, efectivamente un variador normalmente eso se hace con transistores. Son variadores con transistores. Ahora, ¿qué tipo de transistor? ¿MOSFET o qué tipo de transistor quieren que tenga? IGBTs. IGBTs, ok. Fíjense que realmente se, se usan de los dos. Se usan de los dos, MOSFETs o IGBTs, pero MOSFET se usa para capacidades como más chicas y el IGBT es como para capacidades un poco más grandes. Entonces, pues hablando en esos términos, pues prácticamente la mayoría de los variadores hoy en día usan IGBTs, ¿no? Pero todavía hay unos pequeñitos, así como que de un cuarto, ¿no? Así pequeños que usan MOSFETs. Ajá. Eh, Más que nada, ya sabemos que el MOSFET es más eficiente en cuanto a switcheo, pero tiene más pérdidas entre drenaje, entre drain y surge, ¿no? Hay una mayor caída de tensión en esos terminales, drain y surge, mientras que el IGBT, pues, tiene menos caída en sus terminales. Sí, switchea más lento, pero no tan lento como un transistor, ¿verdad? O sea, finalmente, recuerden que el IGBT es un híbrido entre un BJT y un MOSFET. Entonces, switchea relativamente rápido,
no tanto como el MOSFET, pero switchea suficientemente rápido. Y la ventaja es que tenemos baja pérdida entre colector y emisor, ¿verdad? Y por eso hoy en día se han adoptado más los IGBTs. Entonces, bueno, así están las cosas. Entonces, ¿qué otra forma habría de controlar un motor de AC que no sea con variador de frecuencia? Bueno, en las configuraciones clásicas de arranque, ¿se refiere a la velocidad? A la velocidad, control de velocidad. No estamos hablando Nos del había arranque, mencionado, sino control de velocidad. nos había mencionado, usted creo que nos había mencionado un reóstato o algo así, ¿no? Un como potenciómetro. Un reóstato, sí. Sí, existen esas técnicas, pero no son muy eficientes, ¿no? Porque el rióstato, lo que hace, o sea, requiere una resistencia muy grandota, de mucha potencia, para poder controlar un motor de un HP, ¿no? Entonces, pues imagínense, ya para 5 HPs, pues realmente ya no es práctico. Y Entonces, pues la otra no sería es un por método los muy tiristores, ¿no? utilizado. ¿Perdón? Pues la otra sería por los tiristores. Tristores que ya mencionabas, pues tú, Jorge, que fue el que mencionó los tiristores. Sí, efectivamente, la otra serían los tiristores. Ajá. ¿De qué manera usaríamos los tiristores? Esa sería la pregunta. No, si no es un variador, entonces, ¿cómo usaría un tiristor, ¿no? Como un dimmer para el motor. Y, fíjense que hay algunas configuraciones. Hay un controlador que se llama ciclo convertidor. Utiliza varios tiristores, pero es un método ya viejo que no tenía mucha resolución. Ajá. Por eso no lo abordamos aquí en la clase, porque ya no, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hablar de los cicloconvertidores, ya que lo de hoy en día, pues son los variadores, ¿no? Entonces, pues sí, podemos utilizar un control de fase. Control de fase, y bueno, la pregunta sería, ¿creen que sea un control de fase como el que vimos para el motor DC, aunque ese pues controlaba el voltaje que le llegaba al motor, y aquí es algo muy parecido, pero sin rectificar, ajá, como un dimmer, como un dimmer, como decía Juan José, un dimmer, o dimmer en español, ¿no? Un dimmer, simplemente hago un control de fase, un controlito de fase. Entonces, ¿ustedes creen que con un dimmer tenga una eficiencia parecida que con un variador de frecuencias? No, Yo ¿O por creo qué? que no. ¿Por qué? Por lo que entendí del variador de frecuencia, pues solo pues, se varía la frecuencia en la que trabaja el motor. Digamos, siempre le está llegando toda la energía y ¿Mm? y si se utiliza en el dimer, pues no solamente como que la carga que le llega al motor es menor, ¿no? ¿Ok? Sí, yo creo que lo entendiste bien. En el caso del dimer, o del control de fase, vamos a llamarle control de fase, ¿verdad? Porque no es un dimer, es un control de motores. Es un control de motor, pero con tiristor.
Lo que hacemos con el control de fase es controlar el voltaje. Controlo el voltaje en las terminales del motor, pero resulta que para controlar correctamente la velocidad del motor, lo que necesito es controlar la frecuencia. Entonces, sí puedo. Yo he hecho controles. Obviamente un control de fase es mucho más económico, ¿verdad?, que un variador de frecuencias. Y por eso yo personalmente lo he llegado a utilizar en algunas aplicaciones. Por ejemplo, una vez hice un control de fase para un aire acondicionado. Quería regular la velocidad, pero no de cero, porque obviamente en cero pues no echa nada de aire. Entonces más o menos querían, pues sabes que como de un 50-60% para arriba que mueva la velocidad del ventilador, ¿no? Del ventilador del aire acondicionado. Pues ahí sí, sin problemas, con un control de fase. Y como la carga es un ventilador, cuando hay menos velocidad, pues la carga del ventilador disminuye, entonces no requiero tanta potencia para mover el ventilador. Y ya cuando me voy acercando a su máxima velocidad, pues ya tengo casi todo el voltaje. Entonces funciona muy bien en ese tipo de aplicaciones. Pero definitivamente yo no puedo bajar la velocidad linealmente, digamos, de un 50%, 60% hacia abajo, ya no lo puedo controlar, ¿no? De hecho, si le voy dando con el potenciómetro hacia abajo, con el control de fase, se apaga el motor, ¿no? Se para el motor. Y al revés, cuando voy tratando de arrancarlo, llego a la mitad del recorrido del potenciómetro y todavía no arranca, ¿eh? Le doy otro pelín y ya empieza a moverse, ¿no? No con tanta velocidad, porque le estoy limitando el voltaje, pero tampoco va a girar despacito, ¿no? O sea, va a girar, no sé, pues al 50% de la velocidad del motor, aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que con un control de fase, yo puedo tener un control de velocidad del 50% más o menos. Ahora, realmente depende de la aplicación, ¿verdad? O sea, le estoy hablando de una aplicación para un ventilador. Pero una aplicación donde yo tenga conectada la carga, ¿verdad?, que vaya a plena carga, pues no se la recomiendo, ¿no? Definitivamente no se la recomiendo, porque no va a poder, no va a poder arrancar correctamente y a lo mejor voy a sobrecalentar el motor. Entonces a plena carga no se la recomiendo, aunque tenga capacitor de arranque, aunque tenga lo que sea. No es buena opción el control de fase. Pero, ¿Y el por controlador ejemplo, de frecuencia en ese caso sí? el variador de frecuencia ahí sí, porque estoy variando la frecuencia y como bien dijiste, Jorge, al variar la frecuencia le estoy entregando el voltaje completo, nada más que a una frecuencia diferente. Entonces el motor tiene el máximo torque cuando empieza a moverse, ¿ah? El máximo torque que puede tener. Y obviamente el máximo torque adicionado con el capacitor de arranque, pues hacemos una combinación muy, muy buena, ¿no? O sea, tenemos el máximo torque de esa manera. O sea, por un lado, con el capacitor le doy a la capacidad del motor de tener un buen torque de arranque, y con el variador le doy la máxima, el máximo voltaje que puede tener cuando empieza a moverse, ¿no? Entonces yo puedo tener incluso velocidades muy pequeñas con un torque muy alto. Ajá. Es más, yo puedo tener incluso velocidad cero con el torque máximo. Con eso les digo todo. ¿Ah? O sea, que la flecha del motor no se mueva, no esté girando, pero que si yo quiero con otra cosa moverla, se va a poner porque tiene el torque máximo, ¿no? Eso se puede hacer con un variador de frecuencias. Se puede lograr. Entonces, yo les digo, empiezo a mover despacito la carga y controladamente con un variador de frecuencias. Con un control de fase sería, pues, como les comento, casi imposible, ¿no? No sería una buena opción.
Con un motor trifásico tendríamos un poquito mejor comportamiento. De hecho, yo probé un control de fase en los motores trifásicos. Se comportaba un poquito mejor, pero aún así tenía como unos brincos, ¿no? Al principio tenía que darle vuelta al potenciómetro y no se movía, no se movía, no se movía, y de repente, ¡prum!, empezaba a moverse, ¿no? Hasta que alcanzaba el voltaje suficiente, ¿no? Ya empezaba a moverse. Y obviamente para coser, pues eso no es nada bueno, ¿verdad? En cambio, con el variador, que como les comento, al final, bueno, no al final, sino pues, lo que se propuso para ese proyecto fue desarrollar un variador de frecuencias, contemplando esas técnicas de relevador de arranque, ¿no? Y relevador fijo, con los dos capacitores. Y logramos un control bastante fino. De hecho, las operadoras de las máquinas decían, ay, puedo controlar muy bien la costura, ¿no? O sea, porque le piso tantito y se mueve poquito, ¿no? Le piso un poco más y se mueve más. Con el clutch, pues a veces si tantito que se les pasaba, ¡pum!, ya giraba, ya cosía muy rápido, ¿no? La aguja, ¿no? Y entonces, con el variador de frecuencias, no, pues tenían un control bien suavecito, ¿no? Estaban, empecé con una chica, en la prueba piloto, ¿ah? Del proyecto cuando quedó listo. Y fue la que nos dio todas las primeras impresiones, ¿no? Ya se empezó a implementar en otras máquinas y pues todas coincidían en lo mismo, ¿no? Que trabajaba muy bien la máquina. ¿De acuerdo? Esto se logra con la tecnología, chavos. Entonces ahí, Viridiana, puedes hacer un variador de frecuencias para tu máquina, para tus máquinas. Y te ahorras una lana en energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya el motor ya no está prendido de todo el tiempo, sino que solamente, pues cuando se usa, ¿no? Como, así que el motor está parado, empieza a acelerar y se empieza a mover. Lo suelto, se para y así, ¿no? Entonces, cosían 10 segundos y 50 segundos el motor parado. Es decir, que les ahorramos cerca de un 80% de energía, con eso les digo todo, de consumo de energía. No fue más, o tal vez un 75%. Creo que fue un 75%. En teoría diría, no, pues sería casi el 90%, ¿no? Pero no, porque cuando el motor está girando libremente, no tiene carga y no consume tanta corriente, ¿no? Así consume corriente porque tiene que estar girando, pero no tanta como si ya tiene la carga, si ya tuviera la carga acoplada, ¿de acuerdo? Así se logró más o menos un 75% de ahorro de energía. Así es de que el proyecto pues se pagó solo. Profe, y con Todavía este pues, variador le de decíamos al frecuencias, cliente que podía meterles funciones como para cortar el hilo automáticamente y cosas así, ¿no? Pero teníamos ahí un procesador digital que era el que hacía el control del variador. Bueno, aquí le dejamos, chavos. Continuamos la próxima clase. Continuamos con ese tema que está muy interesante, ¿no? Cómo se hace, cómo se desarrolla o en qué consiste, ¿verdad? El principio de funcionamiento de un variador de frecuencias. Entonces, está muy interesante, no se pierdan el próximo capítulo de la clase. Y entonces nos vemos el viernes, compañeros. ¿Vale? Que tengan una buena semana. Dale, Doc. Nos vemos. Gracias. Buena Igualmente. semana. A ustedes. hasta luego, profe. Luego.